Bueno, y Sí, entonces ese ya está listo. Pues veo que estás pintando las pestañas en color, ¿verdad? Lo que ya estamos haciendo, pintándome ya ese en un color. Y vamos al siguiente. amarillo. Listo. Eso, ¿verdad? Entonces, el siguiente viene a ser ordenar y agrupar. En ordenar y agrupar lo que yo suelo mostrar es el tema de, primero, practicar un poco las opciones de ordenar y segundo, las opciones de usar grupos. ¿Vos llegás a usar grupos en tus planillas normalmente, Cami? ¿Como grupos de qué, profe? Espera que. Y, por ejemplo, vos tenés formas de agrupar filas o de agrupar columnas. Sí. Y cuando se agrupan filas o columnas, se utilizan las herramientas dentro de datos. Si te vas un rato a la pestaña datos, vas a ver que hacia la derecha hay unos botones que son de agrupar y desagrupar. Y cuando uno usa grupos, lo que hace es básicamente visualiza una estructura de Ah, ya. esquema por encima de las columnas o a la izquierda de las filas. Entonces Que la sale como un pregunta es, guión y un más y un menos. eso, salen unos botones Sí, unos botones. más y menos para poder mostrar todas las columnas o contraer todas las columnas o filas, ¿verdad? O sea, ya depende de cuál es la opción. Entonces, te pregunto nomás si solés usar para poder Eh, ver, realmente, así frecuentemente no ok, usé, me acuerdo el año pasado cuando hicimos así un informe enorme. ujú, Entonces yo agrupaba por año todas las mm, informaciones. perfecto. Entonces, no sé, ¿vamos a hacer este? Sí, pero lo podemos hacer porque Dale. después que hay más. Después tenemos ventana, pegado especial, formato condicional. Después ya entrar en los ejercicios de, porque, a ver un poco, andate un poquitito más a tu derecha. Si te va un poquitito más a tu derecha, yo te voy a decir, desde acá hasta auditoría de fórmula es la parte intermedia del programa. Y desde orde uno en adelante es la parte avanzada del programa. Entonces ya depende de lo que vos quieras Y para mí desarrollar para que poder ver. desde lo más avanzado, porque lo otro yo repaso con el curso que hicimos el año pasado. Bueno, perfecto. Entonces, orden uno sería, digamos, la parte ya avanzada. Si querés, puedes ocultar nomás esas pestañas. Si hago así se puede ocultar. Sí. Sí. Ah, ¿qué? A orden uno también le Mostrar, oculté para eso. mostrar. Ahí está. Bueno, El resto después nomás. dale. Entonces, en orden uno lo que vamos a ver son las opciones de ordenar, pero como una visualización del orden simple, por llamarle de alguna forma. Y con respecto al tema de los niveles, vos cuando trabajás normalmente con tus datos son en cubos y en los cubos es normalmente más fácil de ordenar. Trabajo de orden con base de datos y eso muy rara vez se hace o suele hacer también. Y realmente cuando yo armo una base aparte y mezclo los cubos, sí, pero realmente Ah, está todo en cubo ya. ah, Muy poco, entiendo. pero es importante saber. Bueno, entonces vamos a seleccionar la base de datos para hacer por lo menos la primera vez del ordenado. Se necesita sí o sí seleccionar toda la base de datos. ¿Por qué? Porque él necesita fijar cuáles son los límites de la base de datos para que después te sea más fácil hacer el orden, digamos, desde la posición de una celda nomás. ¿Por qué? Y porque no es una tabla dinámica. En la tabla dinámica, cuando yo ordeno, sí, o cubo, ¿verdad? Yo me tengo que poner nomás en una celda y él ya entiende qué es lo que yo quiero ordenar. Pero en una base de datos estática que todavía no termina siendo una tabla, porque eso sería otra cosa también, ¿verdad? Que tus bases de datos tengan formato de tabla, ahí, digamos, el pedido de orden no hace falta tampoco hacer la selección completa. Entonces, estamos suponiendo que nosotros hicimos recién nuestra base de datos, o sea que cargamos Sí. manualmente, o sea que trajimos de algún cubo o exportamos de algún sistema informático a Excel, entonces ahí es donde nosotros vamos a necesitar sí o sí por ser la primera vez la selección de toda la base de datos y una Y vez que hacemos la selección de seleccionamos, toda la base de datos, entonces va a ser, digamos, vamos a ingresar al botón de y orden profe, personalizado, ¿sí? le selecciono con su encabezado.
Sí, Así sí, como, sí, con el encabezado, siempre. Porque también es importante seleccionarle con el encabezado? Porque si no le selecciono con el encabezado, puede que Excel tome por error a la primera fila de los datos como encabezado, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que en vez de seleccionar desde código y costo hasta el final, seleccionamos desde F02 hasta 50.000 hasta el final. Y puede darse el caso en donde yo estoy asumiendo que Excel sabe que los encabezados son código hasta costo, pero en realidad él está sí, tomando como BF02 hasta 50.000 como la primera fila de la base de datos y él asume que esos datos van a ser los encabezados y no pasan a formar parte de cualquier tipo de informe que yo haga, ¿sí? Entonces, por eso nomás sería bueno siempre, al menos para la selección de una herramienta, en este caso la herramienta ordenar, porque tenemos otras herramientas también, seleccionar siempre los encabezados para que no quede ninguna duda. En algún momento Excel te va a preguntar, en alguna de las herramientas, no en todas, él te va a preguntar si la información seleccionada tiene encabezados, te pregunta, ¿verdad? Entonces ahí es donde va a hacer una diferencia si es que selecciona encabezado o no esa información para poder él asumir que tienen los encabezados o que va a tener que incorporar él automáticamente encabezados. Después te voy a mostrar algo que tiene que ver con eso que te estoy diciendo, pero ahora vamos a hacer el ejercicio. Quiero que entres en el botón de ordenar personalizado, que en este caso es ese, muy bien. Y ahí vamos a seleccionar, en este caso, por ejemplo, allá arriba dice, mis datos tienen encabezado. Esto para la opción de, o la herramienta ordenar, digamos, ¿verdad? Entonces, si claro, eso está tildado, él asume que la primera fila de la fila 8 que fue la que seleccionaste, son los encabezados. De hecho, ¿cómo confirmo que él asume eso? Porque cuando entro en columna, ordenar por, que está vacío, que tiene una flechita, ahí tendría que ver los encabezados. Y los encabezados son exactamente los que seleccioné en la primera fila y está todo bien. Ahora, si hago la selección de esa flechita y los encabezados no terminan siendo eso, entonces ahí es donde hay que atender que una claro. solución podría ser que no esté tildado allá arriba, mis datos tienen encabezados a la derecha de la casilla de verificación. De hecho, si destildas un ratito esa casilla de verificación para mostrarte nomás, quiero que destildes la casilla de verificación que está ahí a la derecha, mis datos tienen encabezados, esa, en ese Destildo. momento, sí, en ese momento esa flecha de ordenar por, que hace rato te mostraba los nombres que estaban en esa primera fila de encabezados, ahora ya desaparecieron y aparecen como nombres columnas A hasta la columna G. Esa sería una característica para cuando no indico los nombres de los encabezados, entonces él va a llamarle a los encabezados por las referencias de columnas, básicamente, ¿sí? Pero otra opción podría ser que yo tenga tildado mis datos tienen encabezados y que igual no me salgan los encabezados correctos. Entonces, ¿por qué pudo haber sido esto? Porque en vez de seleccionar desde la fila 8 yo seleccioné la fila 7, por ejemplo. De hecho, quiero mostrarte eso. Dale un poco cancelar un ratito acá. Quiero que en vez de seleccionar desde tu código, selecciones desde BF02. Entonces, de BF02, que es Ah, BF02. Ahí está. A9 hasta abajo, y entras ahora en orden personalizado otra vez. Vamos a ver que en ese momento eh, está tildado, mis datos tienen encabezados. En este caso yo sospecho, no, en este caso, aunque seleccionaste desde ahí, yo sospecho que él ya tiene en cuenta los límites porque en este ejercicio ya se estuvo seleccionando desde el encabezado, ¿sí? Entonces a lo mejor él igual intuye que esos son los encabezados porque anteriormente ya se hizo y se guardó con eso. Pero cuando tenés una hoja nueva donde vos cargas por primera vez los datos y hasta ahí todavía no hiciste ningún ordenado, eso suele ocurrir, ¿sí? Bueno, en este caso no pudimos ver eso porque igual él asume que la primera fila es la fila 8, ¿sí? Sí. Bien, vamos a continuar nomás. En este caso el pedido de orden es por ciudad. Si es ciudad, entonces yo selecciono eso y acá nomás la característica en general para la persona que por primera vez tiene en cuenta, digamos, estos detalles de orden. Lo que acá suelo mostrar nomás es que cuando yo selecciono un encabezado que en la columna contiene texto, el orden que se ve allá a la derecha en la tercera opción de lista, digamos, siempre es AZ o de Z a A. Sin embargo, cuando la Sí. selección de datos es número,
ese texto de A, Z o de Z a cambia por mayor a menor, menor a mayor a mayor. menor. Nosotros ya habíamos visto eso también con los botones de ordenar, el botón de A, Z, Z, A, que si bien se ven solo Sí, los botones, a la derecha sale el rótulo o abajo normalmente sale el rótulo dando ese cambio de texto, es decir, si es texto A, Z, Z, A, si es número de menor a mayor, de mayor a así. menor, así. Si es fecha, cosa que no tenemos ahora mismo en esta base de datos, entonces también cambia a lo que Excel automáticamente intuye que va a ser la secuencia correcta de orden, por llamarla de alguna forma, para poder mostrarme ese contexto y no algo que me pueda confundir. Nada más que eso, acá no, vos evidentemente ya tenés más experiencia que todo, entonces directamente le vamos a dar a aceptar, vamos a ver que en ese momento la ciudad tiene que estar ordenada de A a Z, por lo tanto arrancaremos viendo a Asunción y por último a Villeta, y en el medio tienen que estar ordenados por orden alfabético. Básicamente es eso, lo que acá la gente suele preguntar, si las filas de las demás columnas se mueven o no se mueven. O sea, yo creo que para vos eso ya está súper claro, digamos que la Sí, información de la columna ciudad es la que originó el cambio de filas, pero todas las filas se fueron con sus mismos datos dentro del orden que se estableció en la columna ciudad. O sea, básicamente eso ya está, digamos, aprendido. Bien. Con respecto a hacer la selección de toda la base de datos, yo exigía que sea para la primera vez. Y para las siguientes tendría que darse el orden simplemente con la posición en una celda. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Si ahora necesito ordenar nombre, entonces, en cualquier celda de nombre nomás, yo tendría que estar posicionado y en el momento de hacer el pedido de orden de AZ o de ZA, eso ya tendría que tomar toda la base de datos. Inclusive, él no selecciona la base de datos, sino directamente hace el orden y me posiciona de vuelta en la misma celda. O sea, pero los datos cambiaron en todas las columnas de la base de datos teniendo como parámetro el orden principal en la columna nombre. Eso se entiende también, ¿verdad? Entonces, lo que yo suelo sí. direccionar nomás acá con estos ejercicios es comprender que si bien yo puedo estar acostumbrado a hacer un orden con, no sé, puede ser con la opción de clic derecho ordenar personalizado, hay otros que sí o sí para ordenar entran en datos, hay otros que otros no tienen nada que ver con datos ni con el clic derecho, sino sí o sí para ordenar, es para ellos solo inicio. Y en inicio el botón este de filtrar y ordenar es el que me da la opción de ordenar, digamos, ¿verdad? Entonces, nada, es nomás... eh, y otros, por ejemplo, sí o sí entran Profe, sí. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo nomás es que eh, la forma más rápida o más práctica de ordenar, siempre y cuando la primera vez haya seleccionado y haya tenido, digamos, el límite de mi base de datos, es simplemente una posición. Y en la posición, con los botones A, Z, Z, A, permiten, digamos, que los cambios en la base de datos se produzcan. Ahora, hasta el punto 2, 1 y 2 pudo haber hecho de esa forma. ¿Qué pasa con el punto 3? sí. El punto 3 me pide dos niveles y cuando me pide dos niveles, ahí sí que ya no puedo hacer con estas opciones de posición nomás. Sí, Entonces, doy nomás la importancia y en qué momento tiene importancia conocer las herramientas. Entonces, para orden de solamente una columna es la posición y el botón. Y para órdenes de más de un nivel, ahí es donde sí o sí necesito conocer al orden personalizado en cualquiera de sus opciones de acceso, digamos, ¿verdad? O clic derecho, o datos ordenar, o inicio ordenar y filtrar y ordenado. En cualquiera de ellos y puedo acceder. este también es personalizado. Sí, todos los botones, o sea, el que vos estuviste usando con el clic derecho hace rato, este botón grande de ordenar que está entre los botones A, Z y ZA, que son botones individuales, digamos, con las flechitas, son los que acceden a esta orden personalizado. Inclusive, si bien acá yo no te estoy pidiendo que entres en filtro, sí, pero en filtro también hay una opción de ordenar y la opción de ordenar también Acá, lleva. Sí, por ejemplo, si le ah, pones no, es filtro, que en este caso nomás pone allá arriba, sí, o sea, tenés que seleccionar los encabezados para que te ponga en esa fila los ah, sí, filtros. sí, ya me acuerdo dónde está. Entonces ahí Una, también vos podés acceder hasta ese panel. Bueno, fuera de todo eso, ahora lo que quiero es que carguemos dos niveles. Entonces en el primer nivel se entiende que va a ser el que aparece arriba del otro, ¿sí?
y el segundo nivel sería el que aparece debajo del otro. ¿Por qué hablo de nivel uno y nivel 2? Porque si me piden ordenar primero por cargo y luego por costo, arriba tiene que quedar ¿Cómo es? cargo y abajo tiene que quedar costo, digamos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar Sí, en el segundo nivel costo, vamos a tener esa información ordenada en el orden que le pongamos, y al darle a aceptar tendríamos que ver justamente las prioridades de orden, se tendrían que visualizar. En este caso, si es cargo, el cargo está ordenado de A a Z. Como hay un alfanumérico, aparecen primero los números, pero luego sí. de cada grupo o dentro de cada Ya están grupo los... de cargo, cada uno de los importes también están ordenados en función a los importes que le hayas dado. No sé si le diste mayor a menor o menor a mayor. Mayor o Mayor a menor, menor. sí. Perfecto, entonces eso se puede ver. Ese último, andate un poco un ratito al cargo último que estuviste viendo, vicecomandante. Quiero que notes nomás que dentro, otra vez, eh, de los importes que están agrupados. Por ejemplo, hay dos de 500.000 y hay tres de 150.000. Bueno, el que más tiene es el de 150.000. Quiero que notes que solamente él tuvo en cuenta el orden por cargo y por importe, pero puedes darse el caso, no sé, vamos a suponer nomás, con empresas que tienen mucha información, puede darse el caso que yo tenga la necesidad de agrupar también, no de agrupar, de ordenar por un tercer o cuarto nivel. O sea, va a depender la cantidad de niveles de la cantidad de información que yo tenga dentro de cada grupo de datos para poder necesitar un tercero, cuarto, quinto, no sé hasta cuántos niveles para poder, digamos, visualizar de esa forma. Entonces, lo que quería mostrar de nuevo, por ejemplo, entre los de 50.000, si miras la ciudad, entre los tres de 50.000, si miras la ciudad, no tiene un orden aparente. Vamos a suponer que yo necesito que se ordene también por ciudad. Entonces ahí es donde voy a tener que volver a cargar un nivel 3, y en ese nivel 3 le voy a tener que decir, bueno, por ciudad de A a Z, aceptar, y ahí es donde yo voy a ver ese cambio, Ahí. inclusive por ciudad, no sé. Y por eso digo, supongamos más que hayan 100 de Asunción, 100 de Fernando, 100 de Ñemby, y dentro de cada uno otra vez haya, no sé, un cuarto ítem que yo tenga que tener en cuenta, pues bueno, entonces tendría que meter un cuarto nivel para que eso también se ordene de acuerdo a lo que esté queriendo ver. ¿Se está entendiendo eso, verdad, Cami? Sí, 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 señor. El lujo, de lujo. Bueno, pasemos nomás a ver que el punto 4 pide la opción inversa. Profe, Sí. sí. Va- ¿Necesitas hablar por teléfono? No, 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 ya Ah, ok, hablé, ya, ok, no, ok, ok. no, ya. Tranqui, Ahí tranqui. está. Quiero nomás que ahora nos vayamos a ver arriba, el punto 4. Vemos que el punto 4 pide la parte inversa, es decir, primero por importe y luego por cargo. Entonces ahí habría que hacer nomás una modificación dentro de los niveles que ya están establecidos. Entonces sería mover, y para mover nomás o cambio por nivel, o directamente uso las flechitas que están allá arriba, que tienen las opciones de mover para abajo, mover para arriba, ¿sí? Entonces esas nomás son las opciones que podríamos tener en cuenta para poder modificar también la información. Para que Ajá, ya sabía, ya. entiendas bien nomás, tranqui nomás. Muy bien. Bueno, entonces lo que decía nomás es que acá, si yo quiero hacer un cambio de orden, puedo usar o la opción manual de cambiar dentro de cada encabezado, o bien las flechitas que tengo allá arriba en el medio hacia el botón de opciones. Si nosotros estamos posicionados en el primer nivel, vemos que la flechita que se activa es la que muestra hacia abajo, pero si nosotros estamos posicionados, por ejemplo, en el medio o abajo, en el medio se tienen que activar las dos flechas. En el de abajo se Las tendría que dos. activar la flecha hacia arriba nomás. O sea, solamente los movimientos que disponemos en ese momento para poder modificar de lugar los niveles, y que eso a su vez, en el momento de aceptar el orden, también seguramente va a cambiar la información, cómo se visualiza, para poder entender nomás que estamos viendo en un orden diferente. Entonces, el primero queda por cargo, el segundo queda por costo, vamos a darle a aceptar y vamos a mirar otra vez. Nosotros nomás ya le agregamos ese tercer nivel, pero era para entender nomás que Sí. podíamos insertarle más. Entonces, ahora los grupos que se cargan son por importe, y dentro de cada grupo de importe tenemos los grupos por cargo. Entonces, podemos ver que los de 1.000.000, que son 9, van a visualizarse
en la parte de cargo ordenados, digamos, de forma alfabética. Por eso aparece primero, segundo oficial, pasa por bombero, comandante y termina en vicecomandante. Y como adicional, Sí, nosotros le agregamos los, ¿cómo se llama eso? Orden por ciudad, al menos los que están sí. repetidos, bombero y comandante, se pueden ver que están ordenados por, o sea, primero San Lorenzo, luego Villeta, y el comandante sí que más, ¿verdad? Fernando Lamora, San Lorenzo y Villeta, que tienen los tres que estábamos viendo hace rato también. Bien, excelente. Me sirve como repaso de orden este número uno. Si querés, puedes ponerle ya en color de pestaña diferente y pasemos al Sí. siguiente. El siguiente va a ser de filtro, es una práctica de las opciones de filtro. ¿Qué tanto se usan filtros en los informes que vos haces, Cami, de cubos, por ejemplo? Yo uso mucho filtro. Sí, Para señalar los mejores, los peores, ok. los que están arriba del promedio, abajo del promedio. Ok, perfecto. Entonces vamos a Sí. hacer este ejercicio en el sentido de que, primero, las características del filtro. ¿Filtro avanzado o solo usar Cari o no? Cami, perdón, Cari te dije. Sí, no trae. Filtro avanzado, como, ¿cuáles son los filtros avanzados? Por Ese, color y eso. ese. No, no, no. Filtro avanzado es ese que estás viendo, el que vos le diseñás los criterios. Vos le Ah, diseñás los criterios. no. Generalmente, cuando hago con criterio, uso formato condicional nomás ya. Entiendo, Pero este entiendo. está interesante ver. Entiendo. Otra No, no, forma. no, ya no te pregunto nomás porque el motivo por el cual yo vuelvo a mostrar filtros acá y luego mostrar filtro avanzado es para diferenciar justamente las características entre un filtro simple y un filtro avanzado. ¿A qué me refiero? Puede darse el caso que reciba por correo, no sé, alguna planilla que no la hiciste vos. Antes era más así, antes era más enviarte por correo porque no estábamos en red, ¿verdad? Pero ahora normalmente o Sí, ya estoy en red y yo nomás ya entro a revisar la ubicación que me pasaban, pues me pasan ubicación nomás ya con un link o lo que fuese. claro. Entonces ya no se da más el caso de que te envío por correo, pero aún así puede darse el caso en donde esa ubicación compartida a través de un link recibido, digamos, no haya sido creado por vos. Entonces vos ya encontrás la información filtrada, por ejemplo, y una cosa es que aparezcan las filas de color azul porque haya un filtro simple activo, ¿sí? Y otra cosa es que estén las filas de color azul porque haya un filtro avanzado. Y el filtro avanzado no tiene nomás la misma característica que el filtro simple en cuanto a los encabezados con los botones de flechas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son nomás similares las características, pero son totalmente distintas las opciones de filtro que se le aplicó a esa planilla. O sea, me refiero más a eso de encontrar, digamos, y no, de repente no poder determinar si el filtro que estoy viendo es un filtro simple o un filtro avanzado. En función a eso, a poder entender las diferencias, es que vamos a tener en cuenta las características de cada uno de estos filtros. Entonces, ahora vamos a hacer los del filtro simple. Pasate nomás a tu pestaña Fill 1. Bien, ahí vamos a hacer la selección de los encabezados para poder aplicar el filtro. Eso. Y una vez Me aplicado, acuerdo ya. entonces, sí, se nota. Vamos a hacer el punto uno. De Sergio, Santiago y Víctor. Bien, Santiago y Víctor. excelente. Bueno, primero, filtro activo es aquel filtro que tiene el embudo en el botón. Sí, Filtro, si querés decir no activo, es aquel que no tiene el embudo en el botón. ¿Sí? Entonces, cuando se hacen varios filtros activos y se visualiza la base de datos, yo puedo ver que en varios botones hay un embudo. Entonces quiere decir que los filtros activos son esos que muestran el embudo en el botón. Ahora bien, una característica es esa. Otra característica es la de no ver todas las filas. Si miramos sí, los números de fila, no están correlativos, por lo tanto, se subentiende que hay filas ocultas. Por otro lado, los números de las filas que forman parte del filtro activo están en color azul, ¿sí? Bien, una vez dicho esto, esto es lo que muestra normalmente un filtro realizado con un filtro simple. Ojo que nuestra base de datos es una base de datos estática
Si nosotros después ponemos en un formato de tabla a nuestra base de datos, los filtros ya van a salir sin necesidad de que vos actives los filtros, es decir, que vos pidas ver los filtros, ¿sí? Pero de todos modos, en el momento que yo hago un filtro este, con el filtro simple o con el filtro de una tabla, igual yo voy a ver las filas ocultas mostrándome los números en color azul. Básicamente, para concluir es eso. Lo que ahora sí te voy a pedir es que me digas, normalmente vos cómo le sacás a un filtro activo para visualizar de vuelta todas las filas que están ocultas. ¿Cómo normalmente solés hacer Y vos? vuelvo a poner A seleccionar seleccionar todo, todo. perfecto. Entonces, para entender nomás, una de las opciones que probablemente es la más utilizada es la de seleccionar todo. Pero, ¿por qué sería bueno también conocer la otra? Porque la otra va a ser la que me va a dar la opción de limpiar cuando yo tenga un resultado de filtro, pero este no sea el filtro simple, sino el filtro avanzado. Y la otra Ok. sería la opción de borrar filtro. Entonces, cuando yo entro en ese botón, que hace rato entraste para verle a seleccionar todo, quiero que noten nomás que arriba también había un embudo con una X roja, que es el mismo icono que muestra ese botón que está también al lado del botón grande de filtro, que es el embudo Este. con la X que dice luego borrar. Entonces, estos botones son los que te van a ayudar, que en realidad también le sacan a este filtro si es que quiero usarlo de esa forma, pero también me permiten entender que estoy, a ver, en el botón que entraste en nombre se muestra adentro del botón, pero fuera de ese botón también está en borrar, al menos en la pestaña datos, y va a ser que también yo de una sola vez pueda sacar a todos los filtros activos que tenga mi base de datos. Y entonces, si le haces clic ahí, por ejemplo, en borrar, de hecho, quiero que le hagas clic en borrar, vamos a ver nomás que sin entrar al botón, vos le ves de vuelta las filas que se quedaron ocultas hace rato. ¿Sí? Entonces, esa nomás es una en diferentes opciones de filtro simple o de filtro avanzado, una opción que te va a permitir no ver ninguna fila oculta o verlas de vuelta, las que estaban ocultas cuando querés hacer uso, digamos, de el botón del filtro o del borrar filtro. Quiero nomás que note que ese botón, control Z nomás, se le va a que se vuelva a ver el filtro en nombre. Quiero que te vayas un ratito a inicio y en inicio, que es el lugar donde la mayoría les gusta, o por costumbre nomás en realidad, ese botón de ordenar y filtrar es el que más se usa, ¿sí? Entonces, si entras en ese botón ordenar y filtrar, quiero que notes que también cuando hay un filtro activo, ese botón se activa, el de borrar, ¿sí? Entonces, ahí también, si hacemos clic, vamos a ver que vuelve a desaparecer el filtro de Víctor y Santiago. Control Z nomás porque quiero mostrarte una opción más, en este caso sería posicionarme en el encabezado nombre y hacerle clic derecho ahí, ¿sí? Si le hago clic derecho, también en la opción ordenar, miento, en filtrar, va a estar el mismo Borrar botón. filtro nomás. Entonces, si hago clic, vuelve a desaparecer. Y así sucesivamente. Entonces, son diferentes lugares donde se encuentra el mismo comando, que es el de borrar el filtro activo. Y ojo que hasta acá tenemos un solo filtro. Pero ¿qué pasaba si yo al filtro de Víctor y de Santiago? Control Z nomás para verlo otra vez a eso. Cierto. Vamos a decirle que quiero verle a 150.000 y a 1.000.000. Entonces voy a entrar en ventas, voy a hacer el filtro de esos datos y le voy a dar a aceptar. En ese momento también tengo un filtro activo en otra columna, es decir, tengo filtro activo en nombre y en ventas. Si quiero hacer un borrar filtro desde el botón, voy a tener que entrar en dos botones para que vuelva a verse la información completa de mi base de datos. Sin embargo, si conozco las otras opciones, esas de borrar filtro, entonces con un solo botón hago que todos los filtros activos desaparezcan. Entonces, a eso nomás lo que voy con el uso de este botón por fuera y no por dentro del filtro, cuando estoy acostumbrado a hacer, o acostumbrado vos, ¿verdad? A hacer filtros de varios encabezados al mismo tiempo y quiera yo arrancar de vuelta viendo todos los datos, entonces esta es la que me va a dar, digamos, en una forma más rápida la información totalmente visible otra vez. ¿Se entiende eso, Cami, verdad? Sí, señor. Bueno, fantástico. Seguimos entonces. Punto 2. Eh, montos mayores o igual a 300 es.
Ahí menor de 800. Muy bien. Ahí está. Eso. Cuando la cantidad de datos de los elementos son relativamente cortos o pocos, hacer eso a través de las, ¿cómo se llama eso? De las casillas de verificación de cada elemento es fácil Sí, y rápido. Pero claro. cuando se tienen muchos elementos y estos son superiores a 10.000, por ejemplo, ahí sí que estamos medio muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Jodido va a un ser. límite que tiene, digamos, el filtro para mostrar esa cantidad de elementos en pantalla. Entonces ahí es donde entra la necesidad de conocer también al filtro de número. Entonces, si es filtro de número, la herramienta que voy a usar va a tener que ser ahí la opción entre, porque entre es el que me mostraría lo que yo estoy pidiendo ver ahora, que sería mayor o igual, y ahí tengo la opción o de escribir o de seleccionar de la lista. Hay que entender nomás que esa opción que está vacía tiene una flechita que se despliega y lo que se va a desplegar ahí son los elementos. No tanto por lo que ya está ahí a la izquierda, sino el de la derecha, ¿sí? El de la derecha, donde vos Ah, estos. escribiste, eso. Quiero nomás Ah, que se entienda que la lista que se muestra ahí es de todos los elementos, sean 10.000 o sean, no sé, los que fuesen de esa columna, digamos, que vos estás usando para filtrar. Entonces, si el valor está ahí, se carga de ahí. Si no está ahí, se escribe. Y en la escritura nomás puede que se tenga que escribir sin separadores de miles. Y en la selección él trae el formato que tiene la columna, por eso muestra el separador. Pero en realidad no hay ningún problema con o sin separador. El valor se entiende por igual y al darle a aceptar yo tendría que ver esa cantidad de información. Lo que aquí yo suelo sugerir nomás es cuando se hagan filtros o de base de datos o de, ¿cómo se llama eso? O de cubos inclusive, que se pueda hacer un control cruzado antes de pasar la información. Entonces, para mí nomás siempre es útil seleccionar los valores y poder mirar ahí abajo. Y en la barra de estado casi siempre se está viendo el mínimo, el máximo. Digo casi siempre porque vos, por ejemplo, no estás viendo. Vos ves solo el no, promedio, el recuento y la suma. Es una cuestión entonces ahí de por el filtro, configurar. ¿verdad? No es por el filtro, es por la configuración Ah, nomás. Entonces, si le das un clic derecho a cualquiera de esos valores que están ahí, podés ir a seleccionar ahora de esa lista aquellos que no están tildados. Entonces, todo lo que estén claro. tildados van a verse ahí abajo. Ahora vemos el máximo. Faltó ver el mínimo. Ah, no, el mínimo también ya está visible. Entonces, ahí nomás lo que a mí siempre me resultó útil, digamos, es ver que el mínimo no esté por debajo del mínimo que yo quería, que yo puse en el filtro, y que el máximo no esté por encima del máximo que yo puse en el filtro. Entonces sería tipo un control cruzado para mí, hacer el control del mínimo y el máximo en la barra de estado. ¿Se entiende? O sea, Sí, porque si señora. al seleccionar vos ves, no sé, 50.000 en vez de 500.000, entonces quiere decir que algo estuvo mal en la carga de los valores del filtro. Vos en Inverfin ya estarás luego en ritmo de controlar siempre 1.000 veces todas las cosas que haces, digamos, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay gente que no está acostumbrada a este tipo de controles nomás. Yo siempre le llamo la atención de esa forma, digamos, ¿verdad? Para que Pero es entiendan muy por útil, qué profe. se utilizaría esa parte de abajo cuando yo hago un filtro. Básicamente por eso nomás vuelvo a mencionarte de esta forma, ¿sí? Bien, excelente. Seguimos entonces. Punto 2, listo. Punto 3 ahora. Borrar los filtros. Bueno, Y con filtro de número también acá. muy bien. Así mismo es. A ver. Pero, ¿dónde seleccioné la otra vez? No, y en el botón. Viste que Acá vos... en el botón. ahí Ah, sí. entre la celda yo. Por eso nomás. Bueno, este suele confundir un poco porque es el que corresponde a la opción de 10 mejores. En 10 Sí. mejores es donde nosotros tenemos lo que en el formato condicional puede llegar a ser una regla del top 10 o los 10 mejores. De hecho, 10 mejores en inglés top 10. Pero cuando se usa normalmente formato condicional es tratando de ver todos los datos y no tener que ocultar algunos, digamos. En este caso, los de 10 mejores aplica lo mismo que hace tu regla de formato condicional cuando vos le pedís ver pintados los 10 mejores. Me estabas diciendo que Sí, se usaba con el formato condicional. no. Viste que vos puedes de usar mucho formato condicional, ¿verdad? Y cuando vos haces un ranking, puede darse el caso que yo tenga, o sea, me voy a poner nomás en tu lugar, ciento, no sé cuántos importes de cobradores o de sucursales, y vos de esos ciento y piquito querés hacer un ranking de los 10, de los
50, de los 100 mejores, qué sé yo, digo cualquier cosa, pero vos no ocultás el dato de los otros que no quedaron en el ranking. Se siguen viendo los datos de los que no quedaron en el ranking de los 10 mejores, por ejemplo. Y eso es así porque usás el formato condicional. Ahora, cuando yo Sí, quiero hacer el uso de los 10 mejores, pero en filtro, acá es diferente porque él, en vez de marcarme en un color como lo hace el formato condicional, lo que me va a hacer es presentar en la pantalla los 10 mejores y ocultarme lo que no están dentro del ranking. ¿Se entiende eso que estoy diciendo entonces, sí, verdad? sí, sí, Entonces, sí. esa misma lógica que se aplica cuando uno usa el formato condicional en el filtro se hace, digamos, para la posibilidad de mostrar y ocultar a aquellos que no están dentro de este pedido. Por eso está dentro del filtro, digamos. Entonces, al entrar en 10 mejores, vamos a ver el panel, ahí es donde podemos cambiarle a los que me está pidiendo. No sé, en este caso nomás es 12, en tu caso de los ciento y cuánto era que estaban sucursales, Los cobra, las sucursales son 118 118. Y de los 118 ranking de cuánto hacen ustedes así, que les represente algo. por porcentaje realmente de cumplimiento. Pero ¿qué? Pareto, así 20-80, ¿cómo No sería? cumplimiento de Ah, venta o de cobranza. de cumplimiento, Claro, ya, ya. No se hace ranking de sí, cantidad aleatorio nomás, sino es por cumplimiento de objetivo. Bien, perfecto. claro. Ok, Y por ejemplo, eh, se hace de los primeros 20 que hicieron más, por ejemplo. O sea, se ve el ranking general y ahí se filtra los 10 que hicieron más ok, ventas, por ejemplo. Sí. ok. Y no le queda pio corto ese 10 de repente. Los 10 que hicieron No, más venta. yo digo nomás 10. No, entiendo. Generalmente es más. No por eso. Acá, por ejemplo, la cantidad total de los elementos que yo tengo en pantalla, y evidente que son datos ficticios nomás, hacen que 12 a lo mejor sea algo representativo, pero cuando tenés demasiados datos, entonces ahí 12 a lo mejor se queda corto y tiene que ser una mayor Más. cantidad, digamos, ¿verdad? Pero Y acá se le nada, aumenta. ¿Hasta cuánto se le puede correcto. aumentar? Y tiene un límite, ponerle un poco 1000, ponerle un poco a ver qué te dice. Bueno, ahí no te dio ningún, pero al darle a aceptar, vamos a ver un poco qué te dice cuando le das a aceptar. Ahí te dice, hasta Ajá. 500 De nomás, uno de a 1 500. hasta 500. Ese era el límite entonces. Entonces, en este caso, elementos, hay también la chance de hacer por porcentaje, pero acá nos está pidiendo solo los elementos, entonces le vamos a dar a aceptar y ahí tendría que ver. Acá nomás lo que yo suelo mencionar es el tema de los repetidos hacen que el resultado varíe, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso nomás los repetidos son del primer valor más alto no supera la cantidad de elementos que yo pedí. Y como no supera la cantidad de elementos que yo pedí, entonces hace que él deba completar los valores faltantes o los elementos faltantes para cumplir 12 porque él hasta ahí los de 1.000.000 son 9. Entonces Sí. él tenga que completar esos, ¿cuántos? 3 que faltan con un siguiente elemento más alto dentro de la lista y en este caso encuentra un valor y ese valor otra vez puede terminar siendo o un elemento no repetido o repetido. Si no es repetido, entonces va a seguir hasta llenar esos 3 elementos que faltó para completar los 12, pero si llega a ser repetido, ahí es donde puede complicar en el sentido de que él no va a dejar ningún repetido afuera y que va a incorporar. Y ahí es donde la cantidad de elementos no puedes, o sea, puede no ser el que yo estoy buscando con exactitud, sino puedo Sí, encontrarme porque con 12 le una pedimos y 13 nos diferencia. dio. Exacto, entonces ese es el motivo por el cual no me da 12, sino me da 13. Entonces a lo que voy nomás es que si todos los demás elementos del total eran 800.000 y él me iba a traer toditos los que correspondían, pero ¿y por qué? Y porque le faltó un elemento para completar los 12 que le pedí y con el primero que tuvo en cuenta no completó, entonces por eso sí o sí él trae inclusive repetido, no importa, independientemente de la cantidad de los repetidos para completar ese siguiente valor, ¿sí? Entonces, eso nomás es lo que suele confundir a veces al que usa esta herramienta. Me dice, pero ¿cómo yo le pido 10 y me trae 50? Y porque justo los valores hasta el noveno probablemente eran elementos únicos y el número 10 tenía, digamos, esa cantidad de repetidos tal que hace que no te muestre los 10 que pediste, sino te muestre la cantidad de 50, no sé, por poner un ejemplo nomás, ¿verdad? Bien, eso con respecto a los repetidos cuando hacemos la opción de filtro de los 10 mejores. Quiero que ahora haga el punto 4. ¿Qué dice el punto 4?
muy bien, el 20% de las ventas. muy bien. Bueno, acá la mayoría me dice, ¿y para qué es lo que se usa este tema del 20%? ¿En qué momento es lo que yo voy a usar? Y ahí por eso también te pregunté hace rato, cuando se hacen los filtros, en análisis comercial se suele usar lo que se le denomina la ley de Pareto. La ley de Pareto pues dice que el 20% de los elementos que vos tenés dentro de tu análisis representan normalmente el 80% de tus ventas, dice. Bueno, en este caso estamos hablando de datos de ventas, ¿sí? Entonces ahí Sí, es donde, si yo quiero hacer un análisis con esta información, entonces por eso puedo hacerlo a través del filtro nomás. En realidad, si yo esto hago, pero con formato condicional, va a suceder lo mismo que vos solés hacer. Es decir, se ven todos los elementos siempre, pero él me dice con colores cuáles son los que representan mi 20% más alto. Y se supone que ese sí, 20% más alto en la totalidad puede llegar a representar. Ojo que es una ley que se suele dar casi siempre, ¿sí? Pero si no se da no significa nada tampoco, o sea, puede no darse, ¿sí? Y si no se da es claro. porque a lo mejor vos no tenés la cantidad, digamos, de elementos con las características tradicionales y bueno, es simplemente para poder ver nomás. Entonces, aquellos analistas que se pasan analizando, no sé, números comerciales de diferentes empresas o de diferentes negocios, ellos suelen hacer siempre, digamos, este análisis y dicen entonces, bueno, si yo ahora pido ver el 20 de los más altos, yo tendría en mi poder cuáles son aquellos elementos que normalmente hacen el 80% de la cartera o de las ventas o de lo que fuese que estés analizando. Entonces, eso Sí. se hace con las ventas, entonces vamos a tener que entrar en el botón de filtro de ventas. Ahí vamos a volver a ingresar en 10 mejores. Una vez que Ok. entramos en 10 mejores, vamos a cambiarle a por ciento el último dato, Eh, filtro de número, uy, 10 10 mejores, mejores. por Y ciento 20. 20 y superiores, aceptar. Entonces ahí tendríamos los 9 y ojo que nosotros cada vez que hacemos un filtro, siempre en la barra de estado, pero a la izquierda aparece justamente el resultado de ese filtro y en ese resultado yo puedo ver que son 9 los elementos filtrados de 43 registros. Entonces ahí es donde yo puedo suponer que estos 9 millones son de 43 registros, un porcentaje que yo no estoy viendo, digamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, simplemente quiero que borres el filtro que acabaste de hacer. Puede ser como eso, muy bien. Ahora quiero que selecciones el total de tu información de esa columna de ventas y vamos a ver cuánto suma. Suma 20.800, ¿sí? Entonces, ese 20.800 es el 100% y los 20% más altos son supuestamente esos 9 millones. Entonces, yo lo que Sí, podría ver, haciendo el análisis este de Pareto, que yo te estoy diciendo, ¿verdad? 80-20, ¿cuánto representa ese 9 millones de los 20.800 en cuestión de importes? Pero también podría hacer el análisis, o se podría hacer el análisis en cantidad de elementos. No sé, en este caso casi siempre vos andás controlando cobradores, etcétera, pero la gente comercial, por ejemplo, podría estar haciendo un análisis en cantidad de clientes por sucursal, por ejemplo, ¿sí? sí, Entonces, no sé, vamos a suponer nomás que una sucursal tiene, digo cualquier cosa, 300 clientes y ellos lo que quieren ver es cuáles es lo que son los clientes que más le compran para tratar de ofrecerle mejor atención, mejores opciones, etcétera, etcétera. Entonces, hacen una lista de sus clientes y ellos verifican que son, no sé, el 20% le compran luego, no sé, más del 50% de lo que vende la sucursal. Entonces, hacen algo, digamos, para atender mejor a ese nicho, digamos, ¿verdad? Nada, te estoy dando nomás sí, cuáles son las opciones que normalmente se utilizan para tener que usar esta herramienta del 20% o del 80%, que es lo que más se utiliza. Después puede darse el caso de que, no sé, yo quiera aplicar un porcentaje diferente porque mi negocio no es como los demás que pueden, digamos,
aplicarse esa ley de Pareto que te estoy diciendo. Entonces puede darse el caso que quiera haber, no sé, el 30%, el 50%, el 70%, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este caso el punto 4 ya hicimos. Ahora quiero hacer el punto 5, el último parece. El último. Bueno, No, no es entre. Es el mismo también, el ¿verdad, profe? mismo, el mismo. Es mejor. Por ciento. Pero primero hay que filtrar la Cintia. No importa, no importa, puedes hacerle por... Bueno, en este caso quiero que verifique si hay diferencia o no. Yo en realidad siempre mostré este ejercicio y haciendo de las dos formas da el mismo resultado. Yo no sé si puede darse algo inverso. Sospecho que si hay más elementos filtrados, por ejemplo, podría darse el caso de que si hace de una forma te va a salir un valor diferente que si hace de la otra forma, por ejemplo. Pero como son dos nomás los elementos acá, yo sospecho que por ser dos nomás, haciendo al revés o haciendo de la otra forma, te sale el mismo resultado. Podemos verificar, no hay ningún problema. Hace nomás, dale a aceptar, después filtrar la Cintia. Y en este caso, al darle a aceptar, vemos que son 3. Y si querés seleccionar los valores para ver nomás que sume lo mismo, son los 3 más altos, 2.250.000. Pero ¿qué pasa si hacemos al revés? Es decir, le sacamos los filtros a todos y hacemos primero Cintia y después hacemos el filtro de 10 mejores, que en realidad va a ser 45 mejores, ¿verdad? 45% mejores. Sí. Entonces Tres, vemos el mismo lo resultado. mismo. Entonces, a lo que El orden voy de es factores. que a lo mejor es porque son dos elementos, hacen que vea, digamos, esta información, pero ¿qué ocurriría si le meto uno o dos elementos más? En realidad mi cantidad de datos no es demasiado. A lo mejor puede que haya una persona que sea que no sea Cintia, que tenga una cantidad diferente de elementos de Cintia. Entonces, no sé, habría que volver a ver todos los elementos otra vez para hacer un poco de ese análisis. En este caso, no sé, a ver un poco, si ordenamos por nombre, ordenamos por, o sea, en el filtro, y de hecho ahí en el filtro también podemos ordenar, eso también sería bueno, sería importante conocer que dentro del filtro también tener la herramienta de ordenar, entonces si hay ordenar de A a Z, vamos a ver por nombre la cantidad de personas que hay. Sospecho que Cintia es la que más tiene, por eso se le seleccionó a ella, pero ahí Sí. Liliana parece que tiene unos cuantos también. Entonces vamos a hacer un poco el caso de Liliana. ¿Qué pasa si hacemos Liliana y le ponemos, no sé, un porcentaje? A ver, si no le pongo ni un porcentaje me salen 6 registros, pero si le pongo un porcentaje en los 10 mejores, hacerlo por los 10 mejores, bueno, tiene luego de 800.000 4. Vamos a hacerlo un poco, a Hágale. propósito, los inferiores vamos a hacerle, porque los inferiores tiene 2. Entonces, no sé, ponerle 10%, pero en vez de elemento ponerle por ciento y darle a aceptar. En este caso, por ejemplo, y no sale ninguno. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ninguno de los elementos que se ven en las ventas es el 10% inferior. Entonces, a lo mejor podemos ponerle un 50% inferior. Vamos a mirar nomás. Entra un poco otra vez ahí en 10 mejor, en ventas, pero en vez de 10 no, entrar nomás en filtro de número. Y ahí en 10 mejores, Uy, porque uy. vamos a modificar nomás. 10 mejores, y ahí en vez de 10 inferiores está bien, pero ponerle un poco, en vez de 10 ponerle, no sé, 50, ponerle, vamos a ver qué sale. En vez de elementos Y por por ciento. ciento, sí. Aceptar y vamos a mirar. En este caso salen los dos de abajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, eh, bueno, en este caso, porque hay dos elementos va a salir lo mismo, pero yo quiero meter uno más. Curso dictado, entramos en curso dictado. ¿Qué pasa si curso dictado quiero ver, no sé, uno de los dos, el que quieras? Ese. En este caso me da un elemento nomás. Ahora la pregunta es, tengo un elemento con los tres filtros, pero ¿qué pasa si arranco diferente? Es decir, ¿qué pasa si primero pongo curso dictado, después pongo el nombre y después pongo venta? ¿Será que va a salir el mismo resultado? Eso es lo que quiero comprobar. Entonces, vamos a hacer un poco, porque siempre pues está Bueno, la pregunta esa de si hago diferente, ¿es un resultado diferente o va a ser el mismo resultado? Entonces, ahora le metí un elemento más nomás, ¿sí? Entonces, primero era, no me acuerdo qué rescate. rescate. Bueno, rescate, Después era el nombre. después era Liliana,
Liliana, Y por último, porcentaje el porcentaje del 50% inferiores. inferiores. Por ciento. Bueno, y ahí salió el mismo. Y Sí, eso que hicimos con 3 elementos, ¿sí? Entonces, no sé si es una regla que siempre va a salir el mismo resultado, porque estamos haciendo filtros de elementos diferentes, pero no sé, casi siempre nos queda la duda de si hacemos al revés va a ser un resultado diferente o no, nada. Hasta acá las dos pruebas que hicimos nos dieron resultados iguales, podemos decir que hasta acá nos van a seguir dando resultados iguales, no importa si hacemos en un orden o en otro se orden. lo hizo bien. Profe, Sí, decime, sí. discúlpame. No, por favor. Este ya está, este ejercicio ya está. Pasemos al siguiente. En el siguiente vamos a ver más cosas, nomás de filtros, que tienen que ver con otras opciones. En este caso, Cami, yo hoy voy a querer hacer más. Bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a usar filtros, pero vamos a ver qué otras opciones tenemos en otros lugares que no son los importes. Entonces, vamos a seleccionar de vuelta los encabezados, vamos a ponerle otra vez los filtros. Ahí está. Bueno, y ahora vamos a hacer el punto uno. Sí. Punto uno dice, Los registros de toda la localidad de Ciudad del Este. Acá no me le cambió. Está bien. correcto. Localidad. Acá está. Ujú. Ahí sí está al revés. Ah, menos de. Leí todo mal. Disculpa. Ok, Ahí está. eso. Bueno, primero, si no le veo a lo de Ciudad del Este, ¿puedo saber cuántos elementos tiene Ciudad del Este o no? Si restamos los registros Muy bien, totales, mientras los registros vistos, muy bien. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué tendría que hacer para hacer esa resta? yo viendo acá nomás ya Eso, veo. fantástico. Disculpame que te ponga tan nerviosa después de la comida, ¿verdad? No, pero así nomás es. Ah, yo sí Bien, que bien, así pensé que mismo. querías que haga una fórmula. No, no, era para ver si me captaba nomás la idea. Sí, súper, súper, súper. Es difícil estudiar al mismo tiempo laburar, ¿verdad? ¿Verdad, Cami? Profe, Bueno, sí, esperamos. sí, bueno. Ok, vamos a hacer el punto 2 ahora. Sí. Los montos mayores o iguales. Voy a quitar nomás el filtro. Bueno, perfecto. Y acá 1.000.000. Hasta luego. Menor que. Así, profe. Acordate que cuando vos usas filtro, lo mejor es que selecciones el que corresponde al que ya te da la opción definida, es decir, a entre. ¿Por qué? Porque en el filtro Ah, entre. personalizado puedes de repente llegar no sé, a poner mal sin querer, digamos, la conjunción, entonces ahí ya es un dato diferente. Entonces, en este caso, en entre ya te dice, es mayor o igual a y es menor o igual a, para poner directamente los importes. Viste que hace rato, por ejemplo, pusiste los importes, pero después te fuiste otra vez a ver cuál era el que tenías que seleccionar en el que no aparecía, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí nomás, para evitar la confusión, entonces sería bueno ingresar en entre. Acá lo que te tengo que decir nomás es lo siguiente. Para importes, hay entre, sin problema. Para fecha, también hay entre, pero para texto no hay entre. Por lo tanto, Sí. en este caso, entre me da la opción de escribir nomás ya los valores. Y como es 1.000.000 es mayor o igual a y es menor o igual a 3.000.000, ahí tendría que darse a aceptar y ahí tendríamos que ver el
De hecho, si no cambió, quiere decir que el que hiciste hace rato hiciste bien. Si haces control Z y no cambia nada, es decir, de esos 37 de 57 registros, quiere decir que el anterior que habías hecho ya estaba luego bien, digamos, ¿verdad? Estaba bien, no decía. Estaba luego bien, súper bien estaba. Bien, esa era una aclaración nomás. Punto 3. Acá el que me dijiste que se puede hacer enter también, en Eso, fecha. sí, en fecha también vas a encontrar la entre. Entonces, para no tener que entrar en uno que tiene un lado solo y después tener que ir a buscar el otro lado, entonces sería bueno saber Profe, que sí. pero al entrar en este filtro, ¿Y? despliega todo esto. Correcto. ¿Por qué? Porque la fecha normalmente contiene mayor cantidad de datos que otras Claro. celdas, ¿sí? Porque tiene día, tiene mes, tiene año, inclusive también tiene, porque puede darse el caso que la fecha no Que tenga hora. contenga, que tenga hora, pero acá no veo nada de hora. Dice antes, después, entro, mañana, hoy, próxima semana, próximo mes, mes pasado, próximo trimestre. No, lo que pasa nomás es que hay mayor cantidad de análisis que se pueden hacer con respecto al tiempo, ¿sí? Nada más que eso. Por eso tenemos una mayor cantidad de opciones nomás, ¿verdad? Inclusive trimestre, Nambrena luego, muchísimo más datos que cualquier otro. En este caso, entonces, el que vamos a buscar, porque me pide el ejercicio nomás, es entre, y ahí es donde puedo ir cargando. Y así como hace rato te había dicho que la flecha desplegaba los datos que hay en la columna, esa flecha también te va a mostrar la Mm, cantidad de fechas para seleccionar de ahí, para no tener que escribir. Hay gente que escribe más rápido a lo que sería seleccionar, hay gente que prefiere seleccionar que escribir. No digo para fecha que son datos cortos, pero a lo mejor cuando los nombres son largos, ahí sí habría, digamos, una compensación entre seleccionar que escribir, ¿verdad? Pero en este caso en claro. fecha es una opción, ¿verdad? Escribir, seleccionar, o bien inclusive allá el calendario, allá a la derecha, por ejemplo, había un botoncito que mostraba un icono de calendario y ese icono también es nomás Ah, una claro. alternativa para seleccionar de un calendario y no de una fecha, no sé, porque a lo mejor quiero ver días hábiles, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, el calendario nomás no es tan práctico que digamos. ¿En qué sentido? Porque ahí, por ejemplo, ya te muestra el de la fecha que cargaste. Es decir, vos tuviste que haber cargado 15 de mayo del 2017 para que ese calendario te muestre esa fecha. Cuando estaba vacío, si vos entrabas en el calendario, él no te iba a mostrar un calendario tan viejo, o sea, es decir, del año 2017, te iba a mostrar el calendario de hoy, ¿sí? Noviembre de Claro, 2020. noviembre. Entonces, si yo tengo que seleccionar a través del calendario ese dato y me voy a tener que ir, digamos, muchas veces para atrás. Sin embargo, la carga previa y luego el calendario me indica, digamos, en qué días de ese calendario yo estoy, digamos, la fecha que cargué manualmente. O sea, sería básicamente para eso el uso de ese botón. Nada más como un detalle. Bien, siguiente o aceptar. Y en aceptar vemos entonces que tendrían que aparecer todas las fechas que están entre esas dos fechas que cargué. ¿Cuántas son? 41. Perfecto. Sí, Estamos. Punto 4. localidades que empieza. Ujú, Filtro de texto. muy bien. Y ahí es donde te decía que en este no existe un entre. Porque acá es más o menos lo mismo que estábamos haciendo tanto en número como en fecha. Que empiece una cosa y que termine con otra cosa. Aquí no existen entre. Por lo tanto, yo voy a tener o una de dos. O seleccionar el que yo quiero cargar primero y luego el que quiero cargar después. Pero voy a tener que hacerlo ya manualmente. ¿Sí? Si no, la otra opción es directamente entrar en filtro personalizado, pero tener que hacer las dos cargas yo mismo, digamos, ¿verdad? O sea, tiene una ventaja entrar por lo menos en comienza por, porque eso ya va a estar establecido. Yo voy a tener que cargar nomás ya el elemento o la letra, en este caso que quiero que comience, y luego voy a tener que ir a buscar la opción de termina con, que está en esa flecha que entraste recién, que hay que ir a buscar A nomás. dos filtros hay que ponerle. Exacto, dos de una sola Ahí. vez. Entonces, y ese Bien. nomás es el tema, que el primero hace que no se vea el segundo. Si entras, Ah, por eso es lo que decía, que sí o sí manualmente vas a tener que cargar, porque no existe un entre en texto. claro. Entonces vas a tener que entrar en tu filtro. Y ahí Entra un poco en tu marcarle. filtro. No, 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 no hablo de eso. Hablo del filtro de texto. Hablo del filtro de texto. Quiero que entre en comienza por un ratito. Ahí. Atende algo. Cuando vos entras en comienza por, no te sale más el termina con. Termina con, vos le llegaste a poner. Le puse, después le di control Z.
Ah, ok. Entonces a lo que iba nomás es, o sea, en este caso comienza por ya está listo, pero termina Sí. con no. Termina con, vas a tener que ponerle ahí abajo, en esa línea que está ahí abajo, que está en Ah, blanco. acá nomás ya. Sí, Ya está. sion, pero ahí es donde vas a tener que ir a mostrarle al termina con. Eso. Ay. Otra cosa es el tema del acento. Si tus datos Ah, tiene tienen acento. acento y en tu filtro no le pusiste, ese dato no va a aparecer. Entonces ahí se podría tener, digamos, un inconveniente en que no se mostrarían en ese caso la información que estás queriendo ver. Ahora bien, con esta opción que nosotros acabamos de solicitar, las dos condiciones se están visualizando, es decir, hay una localidad que empieza con L y termina con Sion. En ese caso, digamos, cumple las dos condiciones. Pero supongamos que vos querías ver también aquellas que empezaban con L y no terminaban con Sion. Y también querías ver aquellas que terminaban con Sion y no empezaban con L. Entonces, la conjunción que yo estoy usando no me está dando esta opción. ¿Por qué? Porque esa conjunción Y es una conjunción excluyente. Excluye cuando no se cumplen ambas condiciones al mismo tiempo. Y ahí es donde yo puedo usar una conjunción incluyente que sería la O. Pero para usar la O voy a tener que volver a entrar en el filtro de texto. Entonces quiero que vuelvas a entrar en el embudo de localidad y ahí vamos al filtro de texto y en filtro personalizado vamos a hacer un cambio. El cambio que vamos a hacer es la conjunción Y por la conjunción O. Y al hacer ese cambio y darle a aceptar, vamos a ver que ahora sí aparecen todas las que empiezan con L y todas las que terminan con sion. Opción. ¿Sí? Entonces es algo diferente usar la opción perdón, la conjunción o la conjunción y. Entre y o se dice que y es excluyente porque todas tienen que ocurrir para que muestre y o Claro. cualquiera de las que estoy proponiendo tiene que ocurrir para que se muestre, ¿sí? Entonces, solamente y no, o sea, y no mostraría nada cuando no hay ninguna que cumpla con las dos al mismo tiempo o no mostraría nada si no hay ninguna que cumpla con las que yo estoy proponiendo, digamos, ¿verdad? O sea, que no haya ninguna que empiece con L y ninguna que termine con Sion. Solo así no mostraría. Y la diferencia entre I o normalmente es que casi siempre o muestra mayor cantidad de elementos que I, siempre y cuando, digamos, la información esté cargada de esa forma, digamos, ¿verdad? Bien. Hasta ahí hicimos el punto 4 y el punto 5 es el último para practicar el último del ejercicio anterior. Ahí. Sería este. Perfecto, 45% de los valores inferiores. De lujo. Estamos. Quiero que ahora pintes esa pestaña y vamos a pasar al siguiente. Y en el siguiente vamos a ver un ejercicio de orden de lista. Vos solías, o sea, vos ya, ya entendiste lo que eran las listas personalizadas, Cami. Sí, ¿Solés usar? me, no tanto, Ujú. pero sí sé cómo se usa. Ok. ¿Usas más para rellenar o usas más para ordenar o para qué usas? Y para ordenar, pocas veces estoy tratando de pensar cuándo fue la última vez que usé. Hace mucho. Bueno, Para mí que cuando estuvimos en el curso lo usé. ok. Entonces yo normalmente lo que suelo mostrar acá es el tema de la lista personalizada. Si bien el único lugar por donde se puede configurar es eh, por ordenar, porque sí o sí necesito tener una información seleccionada e ingresar al botón de orden personalizado. No hay otra forma de agregar una lista personalizada. Por lo tanto, eh, por ahí vamos a tener que ingresar. Entonces, al pedir una lista personalizada, vamos a ver ahí, en ese lugar. Ahí es donde nosotros vamos a poder cargar. Entonces, lo que vemos ya cargado son los datos que Excel toma como listas personalizadas. Entonces, esto hace que al cargar cualquiera de los elementos que yo veo en esa columna izquierda, en una celda, al rellenar también vayan apareciendo los demás valores. Entonces,
Normalmente suele mostrar más que esto es fruto, digamos, de la lista personalizada, pero se usa para dos cosas, tanto para un orden como para un relleno, ¿sí? En este caso, quiero que escribas la lista que te pidió el ejercicio uno, que era reserva, subreserva y combatiente, y puedes escribirlo así como está, es decir, separado con coma, o puede escribirse uno debajo de otro también. Eso. En ese momento, al darle a aceptar, él va a mostrarte como parte de la lista que se va a ordenar, pero yo tengo que decirle en qué columna se va a realizar ese orden. Y como es parte de estado, entonces voy a tener que seleccionar estado. Porque si no selecciono estado, no sé pues si me va a dar un mensaje que falta algo así. En este caso ahí se ve que estado está ordenado por el criterio personalizado y no por el famoso criterio de AZ o de ZA. De hecho, que si yo Sí, quiero entender que la R, después la S y después la C no tiene ningún orden de AZ ni de ZA, sino todo lo contrario, ¿sí? En este caso es la forma de ver. Ahora, quiero que te vayas un poquitito más a la derecha y en L15, por ejemplo, en L15 no hay nada ahora mismo. Entonces, quiero que en ese lugar escribas, em, a ver, por ejemplo, o sea, discúlpame que te voy a hacer repetir varias veces, pero es simplemente porque quiero llegar a un punto nomás. Quiero que escribas lunes ahí mismo, lunes. Al poner, no importa cómo, mayúscula, minúscula, como título, ese patrón es el que se va a respetar tal cual escribiste el lunes. Es decir, si escribiste como título, los demás datos van a salir como título. Si escribiste mayúscula, los demás mayúsculas. Si escribiste minúscula, los demás minúsculas. Pero, ¿hacia dónde va a llevar el relleno? Quiero que hagas un relleno de 3 celdas para abajo con lunes. Es decir, le estiras hacia abajo 3 celdas. Quiero que se entienda nomás que el relleno va para adelante, ¿sí? Lunes, martes, sí. miércoles. Si lunes va a la derecha, es decir, solo lunes y arrastra 2 celdas hacia la derecha, también va para adelante, ¿sí? Martes, miércoles. Pero ¿qué pasa si lunes se arrastra hacia arriba 2 celdas o 3 celdas, igual más? Se va para atrás, ¿sí? Entonces, lunes, domingo, sábado, y lo mismo con lunes hacia la izquierda, domingo, sábado. Entonces, rellenos que se hagan hacia arriba o hacia la izquierda van para atrás de la lista personalizada, y rellenos que se hagan para la derecha y hacia abajo van para adelante de la lista personalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que si en vez del lunes escribís, no sé, combatiente, escribe un poco combatiente en vez de lunes. Y si combatiente se arrastra hacia arriba, te tendría que dar el orden que nosotros escribimos hace rato, ¿cómo se llama eso? La lista Personalizado. personalizada, ¿sí? Pero si arrastramos a la derecha, él hace un orden, digamos, en donde combatiente era el último elemento, por lo tanto el siguiente va a repetir desde el inicio, y el inicio era reserva, por eso se ve reserva, subreserva cuando hacemos el arrastre hacia la derecha o hacia abajo, y cuando hacemos hacia arriba y hacia la izquierda, se ven los que correspondían hacia atrás, digamos, de la lista. Vicecomandante, por ejemplo, es un dato que todavía no está metido en una lista personalizada. Pero demasiado ya de vicecomandante. Bombero, por ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de combatiente escribimos bombero? Ahí en el mismo lugar donde estabas haciendo los arrastres nomás. Bombero, por ejemplo, al arrastrar hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, me va a dar en todos los casos el mismo dato. ¿Por qué? Y porque no forma parte todavía de una lista personalizada. Entonces, Sí. supongamos nomás que vos tenés que cargar el nombre de las sucursales, del asiento y piquito que son, y vos no querés hacer escribiéndolo. Evidentemente que ya tenés todo en los cubos, es decir, puedes agarrar un cubo, copiar y pegar y listo, ¿verdad? No vas a escribir tampoco, pero supongamos que se quiere hacer en función a una carga. Si la computadora, es decir, si esta computadora donde vos trabajás todo el tiempo, en algún momento ya tuvo, digamos, como una lista personalizada en ese orden que vos siempre solés ver en el cubo de las sucursales, entonces cada vez que vos escribas una de las sucursales y arrastres, vas a poder ver, digamos, su orden consecutivo sin necesidad de escribir. Es decir, creas desde cero, pero sí o sí tuviste que haber tenido antes la carga en una lista personalizada de esas sucursales. O sea, a eso nomás lo que voy para lo que vos utilizarías, digamos, ¿verdad? Pero como normalmente casi siempre el trabajo es en cubos, etcétera, entonces prácticamente no hay ninguna necesidad de escribir. A lo mejor en las regiones te puede servir, a lo mejor en las, qué sé yo,
¿Qué podría ser? Regiones, sucursales, en los cobradores, no sé. Digo Sí, de cualquier, me imagino que qué tipo de datos son los que utilizás para poder ver eso, ¿verdad? Bien, excelente. Pasemos otra vez a la sí. selección. Vamos a volver a cargar una lista. La segunda sería el punto 2. Espera, este voy a borrar nomás, profe. Depende de vos nomás. Puede borrar, puede dejar como quieras, sin problema. Cargo dice. Ujú. Y acá también hay filtro personalizado. Pero diferente es en el filtro de texto. Ah, No, ordenar, no, no. ordenar Acuérdate que así. era ordenar, ¿sí? Ordenar así, Este de ¿verdad? hecho no tiene que tener los filtros. Yo no sé, si yo te pedí, no sé por qué te pedí. Y No, si vos pusiste, no yo, sé por yo qué pusiste, nomás. pero no importa. Suele ocurrir Ya, ok. automáticamente, ¿verdad? La costumbre. Sí, vamos a sacarle. Para no confundir nomás. Bueno, entonces la selección ya te va a dar, digamos, el acceso y ahí en lista personalizada otra vez vamos a Era tener que cargar. vice comandante. Ok. Si es que voy a hacer uno abajo de otro, Es tengo que para poner darle la coma. enter. No, no hace falta. Él solo después le pone. Se te fue otro lado. Sí, siempre se me va. Con vicecomandante bombero. Con... Eso. Y al darle a agregar, él va a llevar y Ah, le es solito. incorpora las comas. Si vos le ponías coma, no sé vos si te iba a duplicar la coma. Creo que iba a entender también que correspondía a la lista, ¿verdad? La lista. Bueno, entonces ahí Bueno, aceptar. Ahora sí vemos, se tiene que ordenar de esa forma, pero en la columna que cargo. corresponde. Muy bien. Excelente. Eso, vicecomandante, bombero y comandante. Si por ahí no se encuentra finalmente en el lugar que corresponde, quiere decir que algún carácter le pudimos haber pifiado. Inclusive pudo haber sido un espacio. Hay gente que cuando escribe, no sé por qué, al terminar de escribir, pum, le pone un espacio. Y ese espacio Sí, cargado en la lista que haga que no coincida con el elemento, puede darse el caso que no aparezca en la ubicación que corresponda. Y no solamente un espacio, puede ser un carácter, no sé, un un punto. acento, un punto, un carácter nomás, que sea diferente, entonces él directamente ya deja de mostrar en el mismo lugar. En ese caso, por ejemplo, los datos que Profe, seleccionaste son datos que no tienen, digamos, eh, que no están dentro de la lista personalizada. Entonces, ¿qué hace Excel con datos que no están dentro de la lista personalizada? Si yo pido ordenar, hace el mismo orden otra vez. O sea, Excel tiene un orden genérico. Primero los sí, símbolos, luego los números, luego el texto, pero acá lo que podemos ver es que primero hace el énfasis en la lista personalizada y eso es lo que primero muestra, digamos, ¿verdad? No sé si era eso lo que me iba a preguntar o yo nomás ya te corté y te dije eso, ¿verdad? justamente, eso te iba a preguntar. Ujú. Porque automáticamente ya ordenó Correcto, cuando es el o cuando resto. forma parte de la columna que vos seleccionaste para ordenar con la lista personalizada, ¿sí? Entonces, pero ojo que hasta acá no vimos que también la lista personalizada tiene un método, ¿cómo se llama eso? No es inverso, sino que es, y sí, el sentido contrario, digamos, ¿verdad? O sea, porque así como A a Z, el sentido contrario es de Z a A, su lista personalizada, que tiene un orden personalizado, su sentido contrario va a ser, digamos, el elemento que pusiste último primero y el elemento que pusiste primero al último. Entonces, ¿cómo se visualiza eso en pantalla? Eso también quiero ver. Entonces, quiero que vuelvas a seleccionar todos tus datos o simplemente en una, pero entra en el botón de orden, en el botón de ordenar personalizado. Eso. Y ahí cambies. Y quiero que veas que cuando entras tiene una opción alternativa que es al revés, que está debajo de vicecomandante, que es comandante, bombero y vicecomandante. Al darle a aceptar, quiero que notes nomás que si yo esperaba ver primero la lista personalizada al revés, él no me muestra primero la lista personalizada, sino me muestra los demás elementos que no están dentro de la lista, primero ordenado de Z a A o primero texto, después número, después símbolo y luego aparece la lista personalizada en su sentido contrario. Primero comandante, segundo creo que era bombero y último vicecomandante. Comandante. Entonces esos son, digamos, los casos donde yo uso también la lista personalizada, pero uso, digamos, en un método
diferente al original, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Bien, hasta ahí el punto 2, tenemos 10 minutitos. Quiero que terminemos haciendo estos dos que faltan. Con eso yo creo que estamos bien. Ciudades, dice. Ujú. Ciudades y acá. Eso. Ahí le puse el acento para que le lea. Excelente. Ahí está. Muy Ahí bien. está. San Lorenzo, Villeta, Asunción. Y Yo después siempre el en este resto. caso, en este caso suelo abrir diciendo que, nada, porque en realidad pasó eso. Yo no sé cuándo. Cuando yo entré a trabajar en Inverfin, don Ricardo, que era el gerente administrativo en su momento, me hizo pasar por todos los departamentos administrativos. Contabilidad, lo que me parece que no me fui porque no estaba a su cargo. Pero en algún momento, no sé por qué, alguien me mostró que don Rempel, cuando arrancó Inverfin, solicitaba los informes por orden de apertura de sucursales. Y vos sabés cuál Ah, fue la primera sucursal de Inverfin. Oviedo. Ok. ¿Y la segunda? No sé. Y ni me importa, ¿verdad? Bueno, entonces me decían, y así antes se presentaban los informes y me parece que me llegaron a mostrar luego, ¿verdad? ¿Y por qué? Yo le decía, no, y porque don Rempel quería que se muestre así. Él quería ver cómo estaba la situación de cada sucursal, pero por orden de apertura, no era por orden alfabético, no era por orden de activo, de cantidad, de espacio, de tamaño, etcétera, no, por orden de apertura. Entonces, y ahí nomás fue que en contabilidad, las chicas, que en su momento casi todas mujeres eran en contabilidad, me mostraban que ellos usaban la lista personalizada para eso, para poder ordenar de acuerdo a De ese acuerdo a orden. la. Entonces era Oviedo 1, después creo que era Villarrica, después era Cazapá, después era Oviedo 2, cosas así, ¿verdad? Y en ese orden ellos tenían que presentar todos sus informes. Se Su usaba muy informe. poco tabla dinámica, era así toda manopla, me imagino que era una semiautomatización seguramente, pero después se trabajó más con tabla dinámica más adelante, ¿sí? O sea, ahora ya es todo súper ultra, ¿verdad? Pero cuando Sí. arrancaba, entonces, Era más nada, manual. yo le cuento como anécdota nomás este tema de el orden, ¿por qué o para qué se utilizaría? Porque casi siempre fue cuando hay una herramienta nueva y que yo no asocio contra algo que yo haga diariamente o periódicamente, yo digo, ¿y para qué es lo que puedo usar esto, verdad? Entonces, nada, Claro. son nomás cosas que grafican un poco más, digamos, las situaciones para poder entender por qué se utiliza. Bueno, punto 4, último. Santiago Paula Víctor. Ujú. Es nombre. Ponerle un poco coma y darle enter. Vamos a ver qué hace. No quiero que le ponga Lola con eso. Vamos a ver nomás si duplica o no. Yo sospecho que no va a duplicar. Al darle a Víctor, agregar, Víctor tiene acento para que Víctor hablar. tiene acento. Víctor tiene acento. Agregar. ¿No le cambió? No lo cambió, perfecto. Le dejó nomás ya así. Agregar, aceptar. Y así se tiene que ver. Santiago, Paola y Víctor. Eso. De lujo. Y lo demás, evidentemente, está ordenado otra vez por orden alfabético. Por eso aparece Sí. César, Cintia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fantástico. Vamos a dejar hasta acá por hoy, Cami. Sí. Sin problema, ¿Hoy qué profe. día es? Hoy es martes. El jueves, Martes. si es que Sí. no tenés ni un drama, y yo tampoco.